Bueno, Ariana, ¿cómo estás? Soy Noelia Ríos de Minuto Uno. La verdad que yo amé el libro, lo leí, de hecho, lo leí en 2015 cuando nació mi sobrino, que yo tenía 18 y no entendía muy bien lo que le pasaba a mi hermana como madre, porque era la primera vez que lo vivía tan de cerca. Y cuando me enteré que se estrenaba la película, lo leí otra vez y la verdad que es fascinante cómo lo que yo siento es que rompe el tabú de la maternidad que no se quiere contar, la parte que no se quiere contar de la maternidad, y ahora lo vemos plasmado en la pantalla grande. ¿Cómo fue para vos y cómo te llegó también este proyecto? Sí, bueno, muchas gracias por lo que decís. A mí, ahora con los días un poquito pasados del preestreno y del estreno el jueves, y del estreno también en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, voy viendo lo que va pasando y a mí me molesta cuando piensan que es una película o un libro en realidad sobre una psiquiátrica o que yo Ujú, me hago pasar por una falsa médica que usurpo el diploma de una psiquiatra y psiquiatrizo o patologizo, o diagnostico al personaje. Yo hablo de la novela, ¿no? Pero bueno, y en su eco en la adaptación. Y en realidad esa no es mi intención, porque yo no soy ginecóloga, ni pediatra, ni obstetra. ujú, Yo lo que hago, siempre hay un campo de investigación, siempre hay un eco con lo real, con la realidad, siempre hay una observación de casi de documental o de antropóloga de lo que pasa en los hospitales, en los sanatorios, a mi alrededor, de mi propio parto, de mi propia maternidad. Siempre es esa observación como si fuera una impresionista que pinta lo que ve, está. Pero todo el resto del arte, el arte es observación y después es pura deformación. Y entonces, en realidad, para mí es un portrato de lo que le pasa en la cabeza a una mujer, pero no es que está de psiquiátrico, ¿no? Porque claro. leí, si no todos los personajes hombres que tienen fantasías, alucinaciones, de Cervantes, de Kafka, de Dostoyevsky, son todos psiquiátricos y nunca los tratamos así. No, total. Es que bueno, eso también es un poco lo que pasa en el día a día, ¿no? Como que se impone a la maternidad mostrar una imagen de familia feliz, de eh, madre perfecta, y la realidad es que pasan muchas cosas. Yo no soy madre, pero lo he vivido muy de cerca. Y creo que este libro y también el hecho de que ahora, justamente en un momento en el que estamos a nivel mundial en la sociedad un poco revolucionada, que se estrene la película me parece fundamental, y sobre todo con actores del calibre con el que se estrenó. ¿Cómo fue, tuviste encuentros con Jennifer y con Robert? ¿Cómo fue trabajar con ellos? ¿Les brindaste algo de tu conocimiento y de lo que tal vez querías ver de tus personajes? Sí, es muy atípico y bueno, depende cada adaptación al teatro, al cine, a la ópera, cada adaptación es un universo cerrado con las leyes que crean en ese universo. Ujú, Hay directores que quieren, y traductores, ¿no? Que quieren absolutamente tener un diálogo profundo, cercano con el autor de la obra, con el original, y hay otros que casi por manía, por superstición, por una cuestión de no enviciarse, que bueno, es absurdo, pero con la visión del otro prefieren componer sin conocerlo. Bueno, este fue mi caso, ¿no? Se ajá, apegaron mucho al libro, muchísimo, más de lo que yo creí, y ya hablaremos de esa cercanía y lejanía que sí. tiene la adaptación con el texto original, la copia o la versión o la variación Ujú. con el original, que siempre es súper interesante, siempre hay una relación de distancias distintas, pero en todo caso, yo los conocí recién en el Festival de Cannes y después en la Van Premier en Nueva York, ¿no? Ujú. Bueno, hablando de Robert y de Jennifer, a mí lo que me pasó cuando leí el libro es que encontré una mujer que a nivel no, a nivel mental estaba pasando un montón de cosas, y después verlo y de lo que yo me imaginaba verlo me pareció sensacional. Creo que una de las cosas que hace Jennifer es fantástica, pero también me pasa eso, que vi tantas licencias creativas que, ¿cómo es para vos como autora? ¿Sentís que es lo que imaginaste? Claro, esa pregunta es rara, primero porque a veces pasa que un escritor escribe un libro, una novela, un cuento e inmediatamente o
rápidamente le compran los derechos Sí. y se hace serie, se hace película, y bueno, Ajá. entonces hay un año o dos y enseguida ya la gente, el público tiene la versión cinematográfica o en la plataforma y entonces son como hermanitos que van juntos, el libro Ajá. original, el libreto y la serie, es como dos hermanos que nacieron con un año de diferencia pero se crían juntos. En este caso, digamos, la película nace con ya un hijo de 14 años, ¿no? Claro. Como Matate Amor, yo la escribí en 2011, la publiqué en España y en Argentina y después, bueno, todo el largo camino que hizo de traducción es muy lento en realidad. La publiqué en 2012, o sea, hace Claro. 13 años se cumplen porque la publiqué en noviembre de 2012, son 13 años exactamente ahora y esos 13 años es una vida lo que pasó, las Ujú. adaptaciones, las traducciones del teatro, las variaciones, estuvo sin reeditar, después sin reimprimir, después agotado, después perdido, después se retomó, cambié tantas veces de editoriales. Entonces, Claro. y tiene toda una vida, una familiaridad, una construcción. Y ahora aparece la película y es algo tan sorprendente. Claro, el gran público masivo, es la película lo que resuena, ¿no? O sea, Claro. entonces es como si hubiese abierto la puerta y llega un hermano famoso a la casa y todos lo miran y es un extranjero, ¿no? Igualmente siento una bendición, siento agradecimiento a esa que yo fui hace 14 años y que escribía todos los días esta novela un poco a las 4 de la mañana, me ponía el despertador antes de que se despierte el bebé, la escribía de noche, en el baño, o sea, Ujú. sentada en el inodoro con la computadora para no hacer ruido, para no molestar, para no despertar. Es la Claro. linda justicia que llegó mucho después, ¿no? Es que me encanta, yo creo que es son muy necesarias las historias así porque no muchos conocemos el trasfondo que tiene la maternidad y muchas veces se prejuzga también. Y lo que me pasa un poco es que digo, ¿cómo se hace para entenderlo que fue adaptado en Hollywood? Justamente Hollywood, que es como un mundillo em, que es muy cerrado y tiene su machismo bastante extremo y siempre mandan como la imagen de familia típica, familia feliz, familia perfecta, y ahora vemos una imagen de lo que puede ser en realidad. ¿Cómo es todo ese proceso de entender todo lo que está pasando y también que el público lo entienda? Claro, es una excepción, ¿no? Porque dentro del mercado del cine, que es tan difícil, tan Ujú. áspero, tan complejo, que yo estoy viéndolo ahora desde adentro para una próxima película, los agentes, yo estaba acostumbrada a los agentes de los escritores, Claro. bueno, las negociaciones, los diálogos, a ver Ajá. con qué editorial, con qué traducción, editorial pequeña, grande, mediana, independiente, mainstream, los derechos, las negociaciones de derechos, cómo se ayuda a un autor a tener más lectores, a ser conocido. Bueno, pero ahora es entrar en el mundo de los agentes, de los directores, el dinero en juego, los financistas, las especulaciones, el mercado, las modas, la doxa, lo políticamente correcto, lo inabordable, es tan, es tan complejo, ¿no? Es en otro universo, en un punto diría totalmente extremo del que escribe, porque yo abandoné el cine y la televisión, que lo hice cuando era más chica, porque justamente me abrumó y me dio un poco de fobia y ese universo tan colectivo y que depende tanto de que alguien crea en vos, del dinero, ¿no? En Ujú. cambio, escribir es realmente es lo más artesanal que hay y lo más solitario Sí. que hay. No se necesita nada, nada, nada. Y así fue la historia de esta novela, ¿no? Y bueno, y Hollywood yo creo que esto es una de las excepciones, ¿no? A veces sucede. Jennifer Lawrence creo que actúa con un registro y Lynn Ramsey, entre ellas dos arman un registro que no es el más típico, ¿no? En la carrera de Sí. ellos. Hay otras excepciones, por supuesto, pero siempre son la minoría de las películas que juegan esto, ¿no? Que tratan de hacer un cine que efectivamente no busca ser masivo tampoco, ¿no? Porque hubiera sido fácil hacer una película masiva con este tema, ¿no? Ujú. Y respecto a la maternidad, sigue siendo un tabú porque sigue siendo impensable, sigue siendo difícil de digerir psíquicamente, sigue siendo del orden del tabú pensar a la maternidad asociada al rechazo o a la depresión o al amor-odio, Totalmente. y del orden de lo inconcebible, entonces se lo niega, ¿no? Entran como en el carril de la negación.
Totalmente. Bueno, a mí me pasa que conozco gente que, de hecho, tengo una chica de conocida mía que fue mamá el sábado. em, y muchas veces pasa que los comentarios son, ya está, vos no importás más, vamos a ver a la bebé, a nadie le importa visitarte, como que tal vez se hacen en chiste porque fuimos criados así, de decir este tipo de chistes, que en un momento así afectan y generan todo este proceso que también le pasa un poco al personaje de Jennifer. Y digo que por eso me parece fundamental, la verdad, que se estrenen este tipo de películas, pero... ¿Vos imaginabas que iba a ser una historia tan universal cuando empezaste a crear la historia en sí? Claro, nunca en la vida hubiera imaginado eso, porque tal cual, esa es eso es realmente el milagro de la escritura o de un cuadro, de cualquier creación artística, que es que la condición para que algún día quizás llegue a ser masiva, que después de 100 años, 200 años, 300 años lo vea alguien en un museo en Nueva York, la condición es la contraria. La condición es que cuando se crea ese objeto, esa obra, eh, se esté absolutamente desamparado y solo. La mayoría de Ujú. las grandes obras se escribieron así, ¿no? Como una especie de absoluta soledad, casi en una especie de descreer de la obra y como un gesto de desesperación, sin creer nada, que esa obra ni va a llegar a nadie, ni la va a leer Claro. nadie, muchísimo menos imaginar la universalidad. Pero creo que es casi la condición para que después sea universal, ¿no? Desconfiar de esa universalidad, descreer, ni siquiera pensarla. Cuando yo la escribí como quien escribe un diario íntimo, absolutamente para mí y absolutamente sin mirar nada más que ese imaginario que estaba creando. No pensé en nada más. Qué, qué loco verlo. Es como escucharlo, escucharte para mí es un lujo, la verdad. Y escuchar todo el detrás de una historia tan linda, la verdad que para mí fue una historia, yo no leo este tipo de libros, en realidad yo leo el romance cliché y me quedo con eso y la verdad que fue un descubrimiento muy bueno este libro. Em, y quiero saber si vienen más, cuáles son tus próximos proyectos y tu camino a partir de ahora que fuiste adaptada al cine. Creo que de eso no hay otro retorno. Ojalá, ojalá, porque sería cerrar una figura circular para mí perfecta. Mis primeros estudios después del secundario, más allá de la UBA, del CBC y de la UBA, de una carrera ahí, fue el cine, primero como la carrera de dirección de cine, y cuando terminé la carrera de dirección de cine, la carrera que depende del INCA, el ENERC, la Escuela de Cine Nacional de Cine, Ujú. guión, hice todo ese curso de ingreso que es tan estresante y tan increíble, era una cola, ¿viste? Cuando te revés a vos misma en la Sí. cola. Eso también es para todos, ¿no? Un acto Ajá. de fe cuando uno va hacia atrás, sobre todo cuando uno es más grande, ¿no? Que vos, y va hacia atrás y dice, esta fui yo a los 20, esta fui yo a los 25, esto quería yo y deseaba con locura a los 30 y no lo lograba. Cuando hacía la cola para dar el examen de ingreso en la escuela de cine, Claro. bueno, y después estudié 10 años cine y después fui profesora de cine muchos años, escribí guiones, fui a los mercados, a los festivales, trabajé en cine y siempre con un deseo como de volver al cine de otra manera. Y bueno, 20 años, 25 años después puedo volver al cine con la novela, ¿no? Para mí es como el gran regalo. No me es ajeno el cine, mi cabeza está atiborrada de cine, funciona como una máquina de cine de algún modo, aunque atravesado por la literatura. Y ahora estamos armando el proyecto lentamente, todo lleva mucho tiempo, años, para que Perder el Juicio, la novela que salió en Argentina en julio del año pasado, sea, no, en julio de este año, bueno, ya me olvidé, no, el año pasado sea película. Así que bueno, veremos qué otra versión cinematográfica, con qué otro director, otra manera de contarlo, ¿no? Ay, me encanta, me muero, qué emoción. ¿Tenés ahí en mente algún actor que te gustaría, alguna actriz? Claro, actrices, por ejemplo, bueno, actores también, actrices hay
de cada nacionalidad, de cada país, tantas tan increíbles. Es un Sí. momento extraordinario, como muy de pico, de épico de las actrices, porque en cada, o sea, en cada lengua, en cada país encuentro una o dos que son como sublimes, que Ujú. son obras maestras vivientes. Lo que pasa es que como no sabemos qué director o directora va a ser, primero Claro. lo que me dicen los productores, yo no sé, mi ansiedad haría que le llevo el libro a todas las actrices, pero primero el director, la directora y después las actrices. A veces Claro. empieza al revés, ¿no? Porque Scorsese le llevó el libro a Jennifer Lawrence y ella eligió a Lynn Ramsey, pero bueno, es una excepción también eso, ¿no? Ajá. Qué locura. Bueno, ahora que lo mencionás a Scorsese, también trabajar con él, que él haya adaptado tu libro, para mí Scorsese es uno de los tops, tops, tops. Em, ¿Cómo fue eso? Ese encuentro, ¿hablaste con él? Claro, eso fueron muchos años de esperar, sabíamos que él había elegido el libro y eso es lo único que me importa a mí, ¿no? No me dio Ajá, nada de la persona. Yo no había hablado con él, no había habido un claro. encuentro, no había habido un contacto, no había habido una insistencia, un intentar, nada, nada, nada. Yo qué me voy a imaginar que en Estados Unidos un grupo de lectores le lleva el libro a Scorsese. ¿Qué contacto puedo tener yo con Martin Scorsese? Claro. Nada, y digamos, no funciona así. ¿Cuántas veces uno manda un mail a alguien 100.000 veces menos importante que Scorsese y tampoco obtiene respuesta por mail? O sea, no, es Ajá, difícil ese mundo, es muy impenetrable, o sea, claro. muy selecto, muy cerrado, muy exclusivo, por supuesto. Y yo además tampoco pertenecía al mundo del cine. Así que no, él lo eligió y fueron años de espera y bueno, hubo una convicción de la parte de ellos, si no, no hubieran hecho todo este Ujú. esfuerzo en hacerla, ¿no? Y después lo conocí en el estreno de Nueva York, así que extraordinario, a él y a la hija. Ay, qué lindo, qué lindo. Y la verdad, bueno, te felicito y espero ver próximamente más cosas porque me pone muy contenta. Creo que tu escritura es una de las más importantes que tenemos acá en Argentina. Y me alegra un montón que haya llegado a este nivel. La verdad que es fascinante. El libro a mí me dio mucha comprensión de la maternidad con casos muy cercanos que he tenido. Así que te felicito. Bueno, muchas gracias y Noelia, y gracias por el interés, por el entusiasmo, y estaré viendo nuestra entrevista. Sí, gracias. Apenas esté publicada, yo te la mando. Dale, mandámela si la comparto, la difundimos. Ay, gracias, gracias. Un beso. Gracias, besos. Adiós.